como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Julio Cabrera, quien es docente de finanzas en ISIL, y él nos va a compartir las principales sugerencias para invertir por primera vez en bolsa, digamos, cómo garantizar una inversión segura. Sabemos que hay cierto riesgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Pero nos vas a contar qué hacer en estos casos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los suscriptores de gestión y a toda la comunidad. Luciana, ¿cómo estás? Y bueno, el tema de la bolsa es un tema que muchos jóvenes, sobre todo ahora, quieren conocer, ¿no? Quieren entrar a este mundo de constante incertidumbre realmente. Y más ahora que estamos llenos de noticias, de oportunidades de compras, muchos hablan, otras especulaciones, pero hay que tener en cuenta de que este es un mercado donde hay mucha competencia, donde hay ciertamente profesionales también, y que de cierta moda debemos tener en cuenta algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, antes de entrar, primero vamos por partes, primero, antes de entrar a este mundo de constante incertidumbre, hay que tener en cuenta, uno, que la bolsa, como tú bien dices, no es que sea una seguridad, una rentabilidad, ¿no? Hay que asumir siempre riesgos en este caso, ¿no? Hasta las inversiones fijas, como pueden ser depósitos a plazos, ahorros, también tienen cierto riesgo, ¿no? Y esto porque, de alguna manera, la banca da cierta seguridad, inclusive teniendo un fondo de seguro, ¿no? Un fondo de seguro de depósito, pero igual tiene un riesgo de quiebra, entonces nos da un porcentaje mínimo de riesgo, ¿no? Sin embargo, cuando ya enviamos nuestro dinero a otro tipo de activos un poco más variables, ya entramos a un terreno de constante incertidumbre, ¿no? Entonces, pero tampoco hay que verlo como un juego de azar, porque realmente la capacidad o conocimiento que podamos tener dentro de bolsa, esto nos lleva a minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, aquí hay que estar, digamos, seguros de cuánto estamos dispuestos a asumir, ¿no? Y eso es lo importante en un inversionista, cuánto puede arriesgar de su dinero y cuánto dinero puede poner de tal manera de que tenga una inversión de alguna manera a largo o mediano plazo, ¿no? Entonces, hay que primero determinar nuestro excedente de liquidez, ¿no? Entonces, el excedente de liquidez no es un ahorro, no es lo que yo tenga en la cuenta bancaria, sino es un dinero que me permite de alguna forma arriesgarlo de cierto modo, ¿no? De que no pueda depender de ¿no? Recuerden que hay que tener un fondo de inversión, que es este excedente de liquidez, un fondo de seguridad para cualquier emergencia y un fondo de ahorro que nos sirva para tener ciertos objetivos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que todo inversionista antes de entrar a bolsa debería tener en cuenta, ¿no? Justo se iba a interrumpir aquí porque ahora que está muy de moda y que la gente tiene también más tiempo para aplicar a ciertos cursos online, digamos, ¿cómo puede uno capacitarse para estar mejor preparado e invertir correctamente? Bien, bueno, lo que pasa es que el problema de nosotros como personas es que normalmente solemos buscar atajos siempre, ¿no? Y saltar un poco la formación. Entonces siempre preferimos que nos digan dónde invertir, ¿no? Esto es parte de la heurística que mucho se habla, de que las personas tienen esta complejidad o buscar temas complejos y tratan de buscar ciertas reglas para guiarse, ¿no? Entonces, hay que educarse primero en el qué es la bolsa, ¿no? Para qué sirve, cómo funciona, ¿no? Y luego empezar a invertir de a poco, ¿no? Respecto al qué es, en realidad hay que tener ciertos conocimientos, entonces no es que no necesitas realmente no saber nada, hay que saber algo al menos básico de inversiones. Sobre el hecho, esto es conocer un poco los fundamentos del mercado, ¿no? Por qué se mueven, cuáles son los factores que impactan al mercado, o sobre todo los análisis que le llaman técnicos, ¿no? Que es un poco ver el comportamiento de los movimientos de los precios, ¿no? Y hay una parte muy fundamental de lo que es la bolsa, que es más allá de la parte teórica y en lo que es fundamentos y todo eso, es un poco el tema de la psicología, ¿no? Un poco de tener la voluntad y tener la paciencia para esperar rendimientos, ¿no? Y esto viene de una mentalidad ya del llamado decano de Wall Street, que es Benjamin Graham, donde uno de los principales pupilos fue Warren Buffett, y habla un poco de esta parte donde hay que invertir con paciencia, ¿no? Entonces, muy aparte de la capacitación, que es muy necesaria, también hay que tener en cuenta la capacidad mental que podamos tener para asumir riesgo, ¿no? Y esto es donde se dice, pues, que el mercado es el que gana es el que tiene más paciencia, ¿no? Más que el que tiene más conocimientos, sino más habilidades, más paciencia, y eso es importante tener en la bolsa. Ahora, hay que tener en cuenta también que dentro de la capacitación hay que saber, digamos, tener un poco o entender el cómo se invierte, ¿no? Entonces hay que buscar primero un broker, porque un broker es necesario, un intermediario, ¿no? Para empezar a invertir en bolsa, y hay que saber elegirlo, ¿no? En el caso local, el broker es el llamado SAP, ¿no? Que está listado dentro de lo que es la SMB, la Superintendencia de Mercado y Valores. Y bueno, ahí no hay mucha, digamos, desconfianza entre ellos, ¿no? Porque está regulado en teoría.
pero ya cuando vayamos a un mercado más externo, como la bolsa internacional, donde ya tenemos aplicativos, ahí sí hay que tratar de buscar un buen broker, sobre todo con los suficientes sustentos que me pueda, digamos, asegurar que sea un broker real, pues, ¿no? Y también, sobre todo, saber en qué mercado vamos a invertir, porque no solamente están las acciones, hay mercado de bonos, hay mercado ahora muy en día que está de moda en las criptomonedas, ¿no? Y otro tipo de sectores. Ujú. Sí, justamente, pero uno puede también medir tal vez la reputación de cada broker, o sea, si es que alguno ha tenido más éxito o no, ¿es posible saber eso? Se puede conocer el historial de los brokers, de las apps, ¿no? De los, digamos, los que te ofrecen cuánta rentabilidad han obtenido en la historia. Pero este es un sesgo, en realidad es, digamos, no necesariamente van a repetir lo que han hecho en el pasado, ¿no? Muchas personas consideran, o también es una parte comercial de los brokers, es que te muestran su historial de rendimiento, ¿no? Y no necesariamente se cumple. Entonces, digamos que el rendimiento histórico no es un factor que te puede determinar que vas a ser exitoso en donde tú elijas la inversión, ¿no? Esto si hablamos, por ejemplo, en fondos mutuos, ¿no? Pero en lo que son brokers, más que todo, ellos te ofrecen asesoría, pero finalmente tú tomas las decisiones, ¿no? De dónde saber, de dónde invertir. Entonces, es mucho, tiene que ver la capacitación. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Para cuando te metas en bolsa o en el mercado de inversiones, tienes que elegir, o bien tú te metes y te capacitas y vas de poco a poco a la inversión, o bien se lo dejas a expertos, pero no, nunca vayas a medias, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede aconsejar también. Ujú. Y digamos, en el panorama actual, ¿es posible decir cuáles son tal vez las industrias más favorables en las que se puede invertir ahora? Sí, en realidad hay que conocer primero el tipo de industria, ¿no? En lo que es industrias, por ejemplo, tenemos que ver las industrias cíclicas, ¿no? Las industrias cíclicas te dicen de que están un poco correlacionadas al mercado, ¿no? Hoy en día estamos en una pandemia, estamos en un mercado un poco caído, pero, y te dicen también que es una buena oportunidad de inversión, ¿no? Entonces, conocer, digamos, las industrias que están de acuerdo al mercado son favorables para la inversión. Por ejemplo, sabemos que las industrias de consumo, las industrias de fabricación, ¿no? Las industrias de salud y sobre todo las innovadoras son las que van correlativamente con el mercado, ¿no? Si el mercado peruano va a crecer, estas empresas van a tender a crecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sector financiero, que vemos que ha caído pues su rentabilidad de más o menos 80% en el 2020, la bolsa también cerró en más o menos azul 2% y esto, digamos, de cara al mundo, pues nos ha ido mejor en teoría porque vemos que el IBEX en España, por ejemplo, se derrumbó 12%, nuestro PBI cayó 12%, y se dice pues que hay un rebote del 7% en el próximo año. Entonces, al ver esta especie de rebote, de recuperación, estas empresas que van cíclicas, que se comportan de acuerdo al mercado, en cierta forma también van a crecer. Entonces, hay que medir estas empresas. Como les digo, la recomendación va un poco por las mineras, por las empresas del sector financiero, por los bancos, o las empresas de consumo industriales, ¿no? Que van de acuerdo al mercado, ¿no? Otros tipos de inversiones, un poco no, digamos, otro tipo de inversiones se puede considerar también los inmuebles, como el fibra, los REIT que se dicen en Estados Unidos, pero también hay que tener mucho en cuenta nuestro clima, clima político, ¿no? Estamos en plena, ya ahorita en nuevas elecciones, y ustedes sabrán pues que el tema político es un tema que lamentablemente en nuestro país no lo deja crecer, tiene ciertos obstáculos y esto también afecta a la bolsa, ¿no? Hay que esperar un poquito, yo pienso, esperar este aclaramiento un poco de la parte política y tratar de invertir, digamos, siendo cautelosos, ¿no? Un poco cautelosos. Ujú. Tenemos por acá algunas consultas de nuestros seguidores. Nos preguntan, por ejemplo, si un broker del extranjero puede trabajar, digamos, en nuestro mercado peruano. ¿Tiene acceso a información? En realidad, si tú quieres invertir con un broker extranjero, existen muchas plataformas y muchos dispositivos que lo hacen. Pero la pregunta no sé si un broker tiene acciones peruanas, ¿a eso se refiere? Nos pone si pueden activar dentro de nuestro país. No O tengo. sea, en la bolsa local solamente los brokers intermediarios de nuestras inversiones locales son las SAP, ¿no? Las que están listadas dentro de la Superintendencia de Mercados y Valores. Pero los brokers internacionales tienen acceso solamente a las inversiones o acciones que bolsan en el extranjero, ¿no? Hay unas acciones peruanas que bolsan en el extranjero.
pero también ciertos indicadores o índices peruanos como el EPU, por ejemplo, que es uno de que tú puedes mirar en una bolsa, en un broker extranjero, ¿no? Que es prácticamente este índice o esta acción se transa en el extranjero o en el mercado internacional, como se dice, ¿no? Ujú. Tenemos otra consulta. Si tengo dinero ahorrado, pero no pienso usarlo en algún tiempo, ¿es mejor guardarlo en un banco a plazo fijo o invertir en bolsa? ¿Cuál sería tu consejo? Son decisiones muy diferentes porque depende del riesgo. La gente tiene la idea de que los bancos pagan poco, ¿no? Y siempre dicen, yo con ese dinero puedo ganar algo más. De repente, pero en realidad los bancos pagan poco porque te dan un margen de seguridad. Es decir, es casi imposible, por no decir posible, ¿no? Que un banco quiebre y se lleve tu dinero, ¿no? Entonces, por eso es que te paga poco. Entonces, si tú quieres invertir en bolsa, es porque estás asumiendo la responsabilidad de que no necesariamente ganes, sino también pierdas algo, ¿no? Es también de acuerdo el riesgo. Entonces, es mejor, si estamos ahorita en plena crisis, hay que medir siempre la capacidad de patrimonio de cada uno, ¿no? Si tienes una complejidad en liquidez, es mejor esperar. Y como les digo, separar algo, ¿no? Diversificar un poco el dinero que se tenga para darle un porcentaje de inversión a riesgo, que es bolsa, un porcentaje de inversión a fija, que es depósito a plazo, un poco más seguro, y algo de efectivo siempre como emergencia, ¿no? Entonces, hay que tratar de invertir de una manera bien diversificada, ¿no? Como se dice, no hay que poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Porque una mala decisión de repente nos hace perderlo todo y pasa, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadoso con esto, sobre todo ahora, ¿no? Y yo le recomendaría que un porcentaje podría ir a inversión en bolsa, pero hay que capacitarse, como les digo, y otro porcentaje en lo que es una forma más segura, como son los depósitos a plazo, ¿no? Ujú. Encontrar, digamos, mínimos y máximos en una acción nos invita automáticamente a comprar o vender. ¿Es así de sencillo? No, una de las reglas, bueno, no sé si reglas, pero uno de los procedimientos que utilizan mucho los fondos es que no compren en mínimos o vendan en máximos, ¿no? Aunque vaya en contra de la famosa frase compra barato y vende caro. En realidad, no hacerlo es algo bastante un poco saludable en la inversión. Debemos tener en cuenta las tendencias, ¿no? El mercado es cíclico, entonces hoy día estamos en una caída de la bolsa en todo el mundo, más que la caída en bolsa, sino en los precios de las acciones, porque también hemos visto que, sobre todo en la bolsa de Estados Unidos, que ha sido la más ganadora en plena pandemia, que es un poco irracional, ¿no? Nos dice que ya la economía se ha divorciado de la bolsa, ¿no? Y esto es lo que muchos especialistas hablan, ¿no? Entonces, tratar de comprar en mínimos y vender en máximos es como una bala al aire realmente, ¿no? Es un poco seguir al statu quo, como se dice, o al efecto rebaño y pensar que es el momento de que se va a revertir, ¿no? Porque uno compra cuando está muy bajo porque piensa que va a subir, ¿no? Efectivamente, puede pasar, pero también puede hacer todo lo contrario. Entonces, normalmente se enseña en lo que es inversiones a lo que se dice como nadar al costado del tiburón. ¿Qué quiere decir? Seguir la tendencia, ¿no? Si ven que el mercado tiene señales de que existe una recuperación fiable y sobre todo un estudio dentro de la empresa misma, es preferible recién ahí empezar a confiar o comprar en el negocio, ¿no? Más que esperar en mínimos y máximos. ¿Cuáles son tal vez esos errores comunes que comete la gente a la hora de invertir en bolsa que luego dice no debe hacerlo? Hay muchos factores, sobre todo emocionales, al ser humanos, ¿no? Que no nos hacen tomar buenas decisiones, ¿no? Por ejemplo, el economista Richard Taylor nos habla de los econs, que son personas ultramente teóricos, donde piensan que nosotros tomamos decisiones por ser racionales, ¿no? Pero esto no ocurre, somos personas y existen un montón de sesgos que nos hacen asumir bastantes errores, y sobre todo en bolsa, porque tenemos una gran impaciencia, sobre todo, ¿no? Nosotros preferimos pagar, ¿no? Pagar para garantizar una ganancia que irnos a una apuesta. Entonces, este problema tenemos los humanos por, digamos, tener más miedo a las pérdidas que a las ganancias, ¿no? Entonces, cuando mucha gente está perdiendo, y eso sucedió en las AFPs, por ejemplo, en marzo, ¿no? Cuando vimos las AFPs que se derrumbaron, ¿no? Se derrumbaron más o menos 18%. Esto se volvió viral, ¿no? Y es uno de los motivos que hoy en día se está planteando nuevos modelos de pensiones. Entonces, aquí sucede que la inversión de largo plazo, como son las AFPs, no se pueden ver en corto plazo, ¿no? Y esto es parte de la famosa utilidad de Bernoulli, ¿no? Donde nos habla de que, digamos, la gente ocurre al pánico cuando ve pérdidas, ¿no? Y se aloca, como se dice, ¿no? Entonces, aquí está comprobado
que la inversión a largo plazo siempre suele ser o tiende a ser más rentable que una inversión al corto plazo, ¿no? Y eso lo vimos en las AFPs porque al final se recuperaron, ¿no? Encima sumándole los retiros y todo, pero que al final tomaron una ganancia de 3% más o menos, ¿no? Entonces, en la impaciencia que tenemos como personas, los diferentes sesgos que nos hacen ser irracionales muchas veces hacen que vayamos y tomemos malas decisiones, ¿no? Y esto es el estudio principal de lo que gira en torno a lo que son inversiones, ¿no? No es muy hablado esto. Normalmente se habla de precisiones técnicas, de que comprar cuando está barato, medir los rendimientos de una acción, pero se habla muy poco de lo que son las personas que están atrás, ¿no? Gestionando todo esto, y esto es un factor muy, muy importante de las inversiones. Acá hay que tener mucha capacidad y sobre todo habilidades en lo que es la bolsa, ¿no? Tú digamos que conoces ya este mundo, ¿qué tan común se ha vuelto que ahora los jóvenes inviertan en bolsa? El mercado ha sido, bueno, ahora, gracias a la globalización, es muy fácil invertir, ¿no? Y esto lo vimos hace poco con el caso de Global Stop, ¿no? De esta empresa de ventas de videojuegos que por un foro en Reddit hicieron pues que un fondo de inversión de Wall Street casi quebrara, ¿no? Con 6.000 millones de pérdida. Entonces GameStop, perdón, que GameStop se llamaba, digamos, nos da esa prueba de que la inversión hoy en día es muy sencilla y sobre todo hay mucha involucración de especuladores, ¿no? Hay que tener en cuenta de que los inversionistas son dos tipos. O bien eres un inversionista de valor o eres un inversionista especulador, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, como ejemplo un activo que es una casa, un inversionista de valor la compra porque quiere vivir en ella o porque la quiere alquilar para generar rendimientos. En cambio, un inversionista especulador la compra porque considera que está barata y mañana puede subir el precio y la puede vender en ese momento. Entonces, un especulador muchas veces, por no redundar, especula con los precios, ¿no? Pero el inversionista de valor trata de comprar y seguir, digamos, ciertas temporalidades a más largo plazo, ¿no? Entonces, es un poco lo que hay que también tener en cuenta dentro de bolsa, ¿no? Y muchas veces las personas especulan más de lo que lo ven como inversionistas de valor, ¿no? Y el inversionista de valor ciertamente es más rentable que un especulador. Entonces, la especulación hace que hoy en día, pues, las bolsas, lamentablemente, no estén de acuerdo a lo que dice la economía, ¿no? Y esto es un problema en todo el mundo, sumándole, pues, las grandes emisiones de dinero y, digamos, especuladores ya profesionales en Wall Street hacen, pues, que los precios no digan exactamente lo que pasa realmente en el mundo, en la economía real, ¿no? Tenemos algunas preguntas más. Ashira nos consulta, ¿hay algún monto mínimo para invertir en bolsa? Ya, es una pregunta que siempre se hacen. En realidad no hay un monto mínimo. Tú puedes invertir si la acción está a $1, puedes invertir $1, ¿no? El problema es acá el costo-beneficio, porque recuerden que las SAP cobran comisiones, ¿no? La SAP, la Bolsa de Valores de Lima, Cavalli, hasta la misma superintendencia cobra comisiones por las operaciones que realizamos en bolsa, ¿no? La idea es que tu inversión supere ese costo de entrar a la bolsa, ¿no? Porque si $1 obviamente te va a quitar más la comisión de SAP que vas a pagar que invertir en $1 en una acción, ¿no? Porque recuerden que también las comisiones suelen ser, cuando son capitales de montos menores, suelen ser variables y cuando ya superan un determinado monto, que son más o menos 10.000, es un monto fijo, ¿no? Y eso reduce un poco la comisión. Se recomienda, los expertos normalmente recomiendan en bolsa de valores invertir desde 5.000, 6.000 soles a más o menos mediano plazo, que son mínimo 2 años, ¿no? Pero en bolsa un poco más abierta, un poco más líquida, como en Estados Unidos, que ya hay aplicaciones, por ejemplo, tenemos eToro, lo que es Robinhood, hay que tener en cuenta también que ellos ofrecen apalancamiento, es decir, te prestan dinero para que tú inviertas, ¿no? Y es también más riesgoso todavía. Ahí tú inviertes desde $1 si quieres, ni siquiera pagas comisiones, pero bueno, está lleno de especuladores, ¿no? Entonces, no hay un monto mínimo en la inversión. En realidad, tú puedes estudiar qué empresa más o menos consideres que va a crear valor en el futuro para poder invertir, ¿no? Así que no hay un monto mínimo. Otra pregunta nos dicen, si es que además de la página de la BBL, ¿es posible tener algunas otras plataformas en donde podamos revisar las cotizaciones históricas? Hay muchas plataformas. Bueno, lo que es Bolsa de Valores de Lima, ciertamente está el mercado local, algunas que también cotizan en el extranjero, pero pueden ver el mismo Yahoo Finance, que es una plataforma muy abierta para el público, pero son más que todo, digamos, mercados más externos. Están las empresas peruanas que cotizan en el extranjero también. Otras Investment, por ejemplo, también, que son plataformas que obtienen información
digamos, actualizada, ¿no? O por no decir en línea de todos los movimientos de mercado, el mercado bursátil. Nos consultan por esta aplicación como eToro, si es que es segura para utilizar desde Perú. Sí, eToro, bueno, yo lo utilizo y no he tenido ni problemas, las comisiones son realmente bajas, casi cero, y te ofrece bastante información, sobre todo en línea, de las empresas, ¿no? Sus estados financieros, su historial de rendimiento histórico y oportunidades de apalancamiento también, ¿no? Entonces, lamentablemente el mercado local, yo pienso que le falta esta oportunidad que otros mercados ya lo tienen, que es un poco hacerlo más allegado al público, ¿no? Que sea más líquido mediante aprovechando sobre todo la tecnología, ¿no? Lamentablemente ahorita en la bolsa local todavía sigue siendo tradicional, tengo que acercarme a la SAP para llenar formularios, esperar unos días para comprar, ¿no? Y entonces sigue siendo un poco tradicional y creo que es lo que nos rebaja un poco el tema de entrar a la bolsa como queramos en nuestro mercado, ¿no? Y es por eso que normalmente los inversores van a otras aplicaciones como eToro, ¿no? ¿Y hay cierto impuesto a las ganancias provenientes de la inversión de la bolsa? Todas las rentas, ingresos, están sujetos a impuestos. Algunas de ellas están exoneradas o tienen ciertos beneficios, como las inversiones en fibra, por ejemplo, pero ciertamente se les considera rentas de capital, por tanto hay que pagar cierto impuesto. ¿Y sabemos de cuánto es este impuesto? ¿Qué porcentaje? El pago es el 5%. Ok, ajá. Después, por ejemplo, hay otra pregunta que nos consultan específicamente cómo saber si puedo invertir, por ejemplo, en Amazon, pero digamos que la pregunta podría ser un poco más amplia, ¿no? ¿Qué tanto debo estar enterado de la empresa o qué aspectos debo ver de la empresa en la que me interesa invertir? Ok, por eso es muy importante la capacitación. Dentro de lo que son las empresas, ¿no? En el mundo académico se dice que las finanzas pues utilizan, digamos, los números para dar sentido al mundo, ¿no? Pero la clave es cómo le damos sentido a esos números. Entonces, hay un sinfín de métricas financieras que hay que saber interpretar y cada uno tiene una forma de interpretar. Entonces, es por eso que en la bolsa a veces suele pasar cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, hay algunas razones financieras que hay que medir muy bien o hay que estar viéndolas, como por ejemplo son las variaciones de las ventas de los negocios, el precio-beneficio, perdón, el famoso PER, ¿no? Donde mide, digamos, qué tan barata o cara está una acción. Y, por ejemplo, haciendo un ejemplo sencillo, si, por ejemplo, el beneficio contable por acción es de 100 y el mercado lo vende a 50, se dice pues que esta acción está barata, ¿no? Porque se dice que el precio siempre llega a su valor fundamental, ¿no? Entonces, también es una forma de medirlo. Otra forma es el famoso PER de Shiller, también, que es la misma determinación, pero cíclicamente ajustado a 10 años, ¿no? Y otros más especialistas utilizan algunos ratios como el famoso ratio de Buffett, ¿no? Donde mide pues, el mercado bursátil respecto al PBI para determinar si hay estas burbujas que hoy en día lo conocemos como exuberancias irracionales, ¿no? Entonces, hay diferentes indicadores que te pueden decir si una empresa es capaz de generar dinero o efectivo en un flujo determinado, ¿no? Y esto es lo que nos permite creer, ¿no? Si vale la pena invertir en esta, ¿no? Ahora, las oportunidades de compra en crisis como esta son muy aprovechadas por los inversionistas, ¿no? Pero hay que tener siempre un análisis cuidadoso de donde vamos a invertir. Hay que tener en cuenta que hoy en día también se está utilizando una teoría que se llama de derivados, donde hay que ver las empresas que probablemente tengan futuro, un proyectado futuro, ¿no? Por ejemplo, empresas de ecología, motores eléctricos o todos los que derivan a la nueva normalidad donde vamos a vivir, ¿no? Esto se le llama inversión de derivados, ¿no? Donde hay que ver estas pequeñas empresas y por eso es que hay que estudiar mucho los mercados, hay que confiar en nuestra capacidad de análisis, ¿no? Entonces, siempre se recomienda la capacitación para encontrar estas empresas que uno considera va a salir fructuosas en el futuro, ¿no? Listo, Julio, yo creo que con eso cerraríamos el programa de hoy. Veo que mucha gente ha estado interesada en el tema y supongo que hay mucho más por hablar. Entonces, nada, invitar primero a nuestros seguidores a que compartan ese tipo de contenido para que tal vez podamos hacer una segunda edición con el tema y ahondar un poco más con Julio, probablemente. Y nada, Julio, agradecerte por el tiempo que has estado acá con nosotros. Creo que tienes un libro tú sobre el tema y tal vez lo puedas compartir por acá para tal vez algún seguidor interesado en adquirirlo. Sí, bueno, yo tengo un libro que se llama Detrás del Emprendimiento. Es un libro digital y es completamente gratis. Lo pueden descargar desde mi página web que se llama misfinanzas.p. Y aquí se van a poder capacitar de distintos temas como de inversión, impuestos, contabilidad
que sobre todo va a ayudar mucho a los emprendedores hoy en día que necesitan bastante apoyo, sobre todo por lo que estamos pasando. Y es de una temática bastante simple, lo van a poder entender muy bien porque van a poder entrenar su intuición sobre todo, ¿no? No es de fórmulas, no es de técnicas complejas, entonces va a ser un libro que va a ser muy importante para su vida, digamos, de finanzas, en la parte financiera, ¿no? Entonces es completamente gratis, descárguenlo en mifinanzas.p. Listo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes, un abrazo.